mensual, y yo quiero saber a cuánto equivale a una tasa bianual, entonces tendré que multiplicar por 24 meses. Solo una simple multiplicación, es decir, tendría 36% de una tasa nominal bianual o por un periodo de 2 años. Si quiero saber si la tasa es anual nominal, multiplicaré por 12 meses. Si quiero saber si es trimestral, multiplicaré por 3 meses. Y viceversa. Por ejemplo, si me dan una tasa anual del 16% nominal y quiero saber cuál es la semestral, entonces en un año hay 2 semestres y si es 16%, yo divido entre 2 y diré que es del 8%. Entonces, se puede multiplicar o se puede dividir cuando me dan una tasa de interés nominal, no la efectiva, sino me dicen tasa nominal. ¿Se entiende, queridos jóvenes? Muy bien. Vamos a colocarlo un poquito más en presentación para que se vea más grande. Y ahora sí. ¿Qué es la tasa de interés efectiva? La tasa de interés efectiva es la tasa real, es la que me cobra la entidad financiera, es la que me cobra el prestamista. ¿Qué quiere decir? Que esta tasa de interés efectiva va acumulando el capital. Es así, por ejemplo, cuando ustedes no pagan una cuota en el banco, esa cuota se capitaliza al capital y sobre ese nuevo capital está corriendo el nuevo interés o el interés al cual les han dado. Entonces, normalmente la tasa de interés efectiva que utilizan todas las entidades financieras se va capitalizando de acuerdo al periodo de capitalización o también llamado al periodo compuesto. Así, por ejemplo, una tasa del 4% anual compuesto mensualmente o capitalizable mensualmente quiere decir que en un año hay 12 periodos de capitalización porque se está capitalizando mensualmente. Una tasa del 12% anual compuesto trimestralmente o capitalizable trimestralmente quiere decir que se está capitalizando cada 3 meses. Entonces se estará capitalizando 4 periodos, 4 veces, 4 frecuencias en un año. Si tengo una tasa del 3% cuatrimestral compuesto mensualmente, quiere decir que en un cuatrimestre yo tengo 4 meses, entonces estará capitalizando o el periodo de frecuencia será 4 veces porque estamos hablando de un periodo compuesto mensualmente o capitalizable mensualmente. A eso se refiere el periodo de capitalización o también denominado al periodo compuesto, que viene a ser la frecuencia de periodos de capitalización. ¿Alguna pregunta? Pues bien, veamos otra situación. Se puede normalmente tener una tasa efectiva por periodo de capitalización. Esta tasa efectiva por periodo de capitalización viene dada por la tasa nominal, por el periodo de tiempo sobre el número de periodos de capitalización por el tiempo considerado. Es decir, M para nosotros va a aparecer como en la simbología que utilizamos como periodos de capitalización. Así, una tasa efectiva por periodo de capitalización será igual a la tasa nominal dividido entre el número de periodos de capitalización. Entonces, M para nosotros va a ser la frecuencia, T será el tiempo que estamos considerando, un año, un semestre, y R será la tasa nominal, la cual me están dando como referencia. Así, por ejemplo, si nosotros hablamos de tasa de intereses efectivas anuales, una cantidad que tenemos el día de hoy
de aquí a un año a una tasa de interés efectiva va a encontrar una equivalencia y va a ganar un interés en el tiempo. Pero también esa misma cantidad de dinero hoy a una tasa de interés efectiva mensual será exactamente igual al interés que gane con una tasa de interés efectiva anual. Así, nosotros podemos señalar, por ejemplo, que una cantidad futura de un valor presente a una tasa de interés efectiva anual será igual a P por 1 más I anual elevado a 1. Es decir, esta cantidad presente llevando al futuro a una tasa efectiva anual me dará una cantidad F futura. Pero si yo quiero esa misma cantidad llevar con una tasa efectiva mensual a un año, voy a tener 12 periodos de capitalización, voy a tener 12 periodos. Entonces calcularé una tasa efectiva I mensual y elevaré al número de periodos de capitalización que tenga. Entonces, F será igual a P por 1 más I. Este I será mensual, ya no será anual, será mensual. Y este M, si es anual, será igual a 12. Y estos Fs ambos serán iguales, de manera tal que puedo igualar y obtendré que es igual a 1 más I anual, igual a 1 más I elevado a la M. Donde el I anual, la tasa efectiva anual, será igual a 1 más I elevado a la M menos 1, donde este valor de I es mensual. Y si coincide con el periodo de capitalización, ese I será igual a R mensual sobre M. Entonces, podremos encontrar el valor respectivo. Es decir, puedo reemplazar directamente ya el R mensual, que va a ser igual al I mensual, porque el periodo de capitalización coincide. Caso contrario, tendré que calcular el R anual y dividir entre M. Eso me dará el R mensual. Entonces, vuelvo a repetir, la misma cantidad con una tasa efectiva anual me dará un valor que será igual a este valor a una tasa mensual por el número de periodos que tendré hasta llegar al año. Este valor de I, vuelvo a repetir, no es nada más que el R mensual, que viene a ser el R anual dividido entre el número de periodos de capitalización. ¿Alguna pregunta? Pues bien, vamos a ver algunos pequeños ejemplos posteriormente para que se entienda mucho más. Bien claro, acá señala a qué va a ser igual el I y está dándonos la tasa nominal sobre el número de periodos de capitalización o composición. Veamos un ejemplo para poder entender la tasa efectiva y la tasa nominal. Así, por ejemplo, nos dan una tasa nominal del 18% anual con diferentes periodos de capitalización. El periodo de capitalización, por ejemplo, acá nos dicen anual, o sea, PC es anual. En un año, ¿cuántos periodos de capitalización voy a tener? Voy a tener un periodo de capitalización. ¿Cuánto es la tasa nominal? Es del 18%. Entonces, ¿qué voy a tener? 1.018, recuerden la formulita, 1 más I a la M menos 1. Entonces, 1 más I es 0.18, será 1.18 a la 1 menos 1, nos da 18%. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando el periodo de capitalización es el mismo, es la misma que la frecuencia de capitalización por el periodo, la tasa efectiva es igual a la tasa nominal, solo en ese caso. Ahora bien, por ejemplo, nos dicen el periodo de capitalización es semestral. Aquí nos están señalando. Pero la frecuencia de capitalización en un año, tengo 2 semestres. Entonces tendré 2 periodos de capitalización. Entonces el I que voy a reemplazar en la ecuación
será 18 entre 2, que será igual a 9%. Entonces, esto será igual a 1 más 0.09 elevado al cuadrado, porque m es 2 menos 1, y nos da que la tasa efectiva anual cuando el periodo de capitalización semestral del 18.81%. Veamos en un periodo de capitalización mensual. La frecuencia de capitalización ahora será 12 veces. O sea, vamos a tener 12 periodos de capitalización. Muy bien. La tasa era del 18% anual. Entonces, divido entre 12 y me da 1.5. Entonces, ese valor que voy a reemplazar en la formulita va a ser 1 más 0.015 elevado a 12 menos 1. Y la tasa efectiva anual con ese periodo de capitalización será 19.562%. ¿Alguna pregunta? O sea, ya sabemos qué es tasa nominal, ya sabemos cómo calcular la tasa efectiva. ¿Alguna pregunta, queridos jóvenes? Muy bien. Como no hay preguntas, continuemos. En los ejemplos seguramente va a surgir alguna pregunta. Vamos a comparar ahora qué ocurre entre la duración del periodo de pago y el periodo de capitalización más lo que vendría a ser el pago único. Cuando el periodo de pago es igual al periodo de capitalización, no presenta ningún problema porque tanto el periodo de pago como el de capitalización coinciden. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo que pagar al mes y el periodo de capitalización es un mes, no hay ningún problema, coinciden, no tengo ningún problema, pago el interés que corresponda. Pero cuando el periodo de pago es mayor al periodo de capitalización, ¿qué me está diciendo? Yo pago y mi periodo de pago es mayor a la capitalización. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir cuando tenemos el periodo de pago mayor al periodo de capitalización, podemos ir por dos métodos, que es lo que vamos a explicar y que es lo que hemos visto al inicio de lo que viene a ser este capítulo. El primer método consiste en determinar la tasa de interés efectiva durante el periodo de capitalización, donde n será el número de periodos de capitalización que hay entre el valor que tenemos hoy presente y el valor futuro. ¿Qué quiere decir? Escribiendo en notación estándar, P será igual a F, donde tendremos un PDF, ya hemos explicado el que vamos a encontrar va primero, el dato es F, a la tasa de interés por el número de periodos. Y F será igual a P, haremos un F de P a la tasa de interés por el número de periodos. Para poder entender este primer método, vamos a utilizar el siguiente ejemplo. Supongamos que tenemos una tasa nominal del 15% anual, o sea, es nuestra tasa referencial. Y nos dicen que se va capitalizando mensualmente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros conocemos? Si se capitaliza mensualmente y la tasa nominal que me han dado es anual, yo tengo 12 frecuencias de capitalización, 12 periodos de capitalización. Y se trata, si me preguntan cuál es el factor PF para un periodo de 2 años, me están pidiendo para un periodo bianual. Bueno, lo primero que vamos a hacer, como nos han dado una tasa del 15% anual, vamos a dividir entre 12 y vamos a encontrar una tasa nominal mensual. Al dividir, obtenemos 1.25%. ¿Se entiende hasta ahí? O sea, la tasa anual, ahora tenemos una nominal. Gracias. Ahora, ¿qué decíamos cuando teníamos del 18% y era anual? El periodo de capitalización coincidía con la frecuencia de capitalización o con el periodo de capitalización. En este caso, el periodo de capitalización es mensual. Entonces tengo un RM que es mensual. Coincide con el periodo
de capitalización o con la frecuencia de capitalización. Por lo tanto, podré decir que la tasa nominal es igual a la tasa efectiva mensual. Entonces, puedo calcular el factor. Tengo PDF, voy a encontrar un valor presente en función de un valor futuro a una tasa de 1.25% y como es bianual para 24 meses. Encuentro el factorcito y resulta que es de 0.7422. Muy bien, ese es el primer método. Es el factor que me están pidiendo para 2 años. Ahora voy por el segundo método. Voy a calcular una tasa efectiva anual para que luego determine el factor. ¿Qué me han dado? Me han dado tasa nominal del 15%. Voy a utilizar la formulita para encontrar la tasa efectiva. Voy a dividir entre 12 y voy a elevar a 12. Y voy a restarle el menos 1. Y voy a obtener una tasa efectiva anual de 16.08. Nótese que la tasa efectiva acá era de 1.25, pero el número de periodos era 24, porque estábamos hablando de meses. Ahora bien, ya tengo la tasa efectiva anual. Voy a encontrar el factorcito PDF. Entonces, a una tasa anual del 16.08%, pero aquí ya cambia, como la tasa es anual, efectiva para 2 periodos. Calculo el factor y encuentro que es igual a 0.7422. Es decir, yo calcule con una tasa efectiva mensual, bimestral, semestral, anual, el resultado va a ser exactamente el mismo. ¿Se entiende, queridos jóvenes? Eso es cuando el periodo de pago es mayor al periodo de capitalización. ¿Estamos? Listo. Gracias, jóvenes. Ahora, el tercer caso dice periodo de pago menor al periodo de capitalización. ¿Qué ocurre? Cuando yo tengo un préstamo y tengo que pagar cada 10 de cada mes y yo pago antes, en algunas entidades financieras no las toman en cuenta y hacen coincidir con el periodo de capitalización y estamos en el primer caso. Algunas otras entidades financieras hacen el corte y a partir de ese corte solamente ya consideran los días restantes al periodo de capitalización para poder ver si poder ayudar al que ha pagado para que ya no pague sobre la cantidad total, sino menos la cantidad que pagó antes del periodo de capitalización. Cuando uno va al banco y dice voy a depositar $5,000 de una deuda que tengo de 20,000, entonces le van a restar esos 5,000, pero hasta el día que le ha tocado van a utilizar el interés compuesto y luego a partir de eso le van a restar al capital lo que han pagado y bajo esa cantidad menor nomás ya van a aplicar el interés respectivo. Por lo tanto, cuando hay un periodo de pago menor al periodo de capitalización, no hay mayor problema. Lo dejamos así. Muy bien. Ahora vamos a referirnos a la tasa de interés efectiva para capitalización continua. Esta tasa de interés efectiva para capitalización continua normalmente se utiliza para periodos muy pequeños. ¿Qué quiere decir? Cuando los periodos pueden ser días, pueden ser semanas, hay tasas de interés mucho más altas a las tasas normales que uno ve en el mercado. Nosotros conocemos la formulita que para encontrar la tasa efectiva es igual a 1 más R sobre M a la M menos 1, donde R es la tasa nominal, M es el número de periodos de capitalización o frecuencia de capitalización, periodos más pequeños. Entonces aquí hacemos uso de uno de los teoremas que utilizamos en matemáticas, utilizamos la base del logaritmo neperiano M, que está definido, cuando tenemos el límite de 1 sobre 1 más h elevado a la h, que
que nos dice que es la base del logaritmo natural o neperiano, que es igual a 2.71828 más unos valores muy pequeños, cuando h tiende al infinito. Cuando nosotros trabajamos con logaritmos naturales, utilizamos este valor. Pero vemos una semejanza con la ecuación que tenemos de la tasa de interés. Entonces vamos a hacer un cambio de variable indicando que 1 sobre h va a ser igual a r sobre m, de donde m va a ser igual a h por r. Entonces, si aplicamos límites a nuestra ecuación, cuando m tiende a infinito, diremos que el límite de i va a ser igual al límite de 1 más r sobre m a la m menos 1. Pero m es igual a h por r. Reemplazamos ese valor y vamos a obtener que esto va a ser igual al límite de 1 más 1 sobre h elevado a la h sobre r menos 1. Ordenamos un poquito y llegamos a obtener la misma expresión de la base del logaritmo natural. Entonces, todo este valor se va a convertir en la base del logaritmo natural elevado a r menos 1. Entonces, cuando nuestros periodos de capitalización sean muy pequeños y nos dicen que se trata de una capitalización continua, nosotros utilizaremos esta ecuación. Y podemos calcular la tasa efectiva inmediatamente, diciendo es igual a la base del logaritmo natural elevado a r menos 1. Y si queremos calcular r, que es la tasa nominal, será igual al logaritmo de 1 más la tasa efectiva. De esa manera podremos nosotros fácilmente determinar cuando en algún ejercicio o en algún problema nos planteen este tipo de situación. ¿Alguna pregunta? Pues bien, continuemos. Por ejemplo, aquí nos dice calcular las tasas de interés anual y efectiva mensual para una tasa de interés del 20% anual con capitalización continua. Veamos primero el inciso A. Nos están dando una tasa, nótese, dice, una tasa, nos están pidiendo calcular y nos están dando una tasa del 20% anual nominal, porque nos piden calcular la tasa de interés anual y efectiva mensual. O sea, nos están pidiendo tasas efectivas. Entonces, ¿qué hacemos? Si la tasa que nos dan como dato es nominal y el periodo de capitalización es continua, entonces vamos a calcular primero el R mensual, que va a ser igual a 20 entre 12. Y eso nos da 1.67%. Entonces, la tasa efectiva mensual con capitalización continua será igual a la base del logaritmo natural elevado a R menos 1, cuyo valor va a salir 1.68. Ahora, la tasa anual, como ya nos han dado la tasa nominal anual, entonces la base del logaritmo natural elevado a la tasa nominal, que sería 0,2 menos 1, y nos da del 22.14%. El inciso B nos dice, un inversionista necesita un rendimiento efectivo de por lo menos del 20%. Nos están pidiendo una tasa efectiva del 20%. ¿Cuál es la tasa nominal anual mínima aceptable para la capitalización continua? Nos están pidiendo la tasa nominal, nos han dado la tasa efectiva, reemplazamos y obtenemos que es del 18.23%. ¿Alguna pregunta? Pues bien, continuemos. Vamos a ver ahora tasas de interés que varían con el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Puede ser que para un año, por ejemplo, nos den una tasa de interés, para el siguiente año nos den otra tasa de interés y así sucesivamente vaya variando la tasa efectiva. De manera tal que tengamos que calcular, por ejemplo, el valor presente o la serie de valores uniformes de una determinada cantidad de valores que nos han dado. Así, por ejemplo, nos dicen que una compañía arrienda equipo pesado. Las utilidades netas del equipo para cada uno de los últimos 5 años han ido disminuyendo como se indica en la siguiente tabla.
Esta tabla además incluye las tasas de rendimiento anuales sobre el capital invertido. La tasa de rendimiento se ha incrementado y nos piden determinar el valor presente y la serie uniforme equivalente de las series de utilidades netas. Tome en cuenta la variación anual de las tasas de rendimiento. Nos dan la utilidad neta de cada año y nos dan la tasa anual efectiva por cada año, 8%, 8%, 9%, 11% y 10%. Y nos piden encontrar el valor presente. Aquí se presentamos gráficamente y tenemos para el primer año 100,000, para el segundo año 100,000, para el tercer año 50,000, para el tercer año 30,000 y para el quinto año 50,000. Tenemos tasas diferentes. La resolución es bastante sencilla. ¿Qué vamos a hacer? Este valor lo vamos a llevar a 0, este otro valor a 0. Entonces hacemos 100,000, un PDF, vamos a llevar al periodo 0, al 8% un periodo. Alguien me podría decir, hago con un PDA, ingeniero. Correcto, podía ser un PDA para 2 periodos. Pero estamos explicando periodo por periodo para poder explicar luego estos 3 valores. Los otros 100,000, hago un PDF al 8%, 2 periodos, y ya tengo en el periodo 0. Los 50,000, hago un PDF al 9%, un periodo. Ya estoy en el 2. Del 2 voy a llevar al 0 a través de un PDF, pero ahora sí la tasa cambia. Del 8% para 2 periodos, porque estoy en el periodo 2. Los 30,000, hago un PDF, primero al 11% para un periodo, luego hago otro PDF al 9% para otro periodo, y a partir del periodo 2 hago otro PDF, pero al 8% para llevar al periodo 0. El de 50,000, haré primero un PDF al 10% para un periodo, otro PDF al 11% para un periodo, estaré en el 3, del 3 al 2, un PDF al 9% para un periodo, y finalmente para 2 periodos un PDF al 8%. Y el valor que determine será el valor presente. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, queridos jóvenes? Pues bien, ahora el inciso B nos dice, o la segunda parte del problema, nos dice calcular el valor de A. Nos piden hallar un valor de A. Yo les voy a dejar como práctica este ejercicio para que hagan en el cuaderno de ejercicios. Es muy sencillo, ¿ya? Es muy sencillo, y todo el que haga este ejercicio me lo va a mandar al eCampus. Yo voy a habilitar el día de hoy, porque es sencillito y todo el que quiera practicar lo hace, para ganarse unos pequeños puntos para el examen parcial. Cuando yo doy un ejercicio y digo que me lo manden, es para que se ganen unos puntitos para el primer parcial. Entonces, todo el que haga este ejercicio y me lo mande al eCampus, es voluntario, no es obligado, se gana unos puntos. Yo voy a habilitar hoy hasta horas 18 del día de mañana, ¿ya? Entonces, de tal manera que este ejercicio, encontrar el valor de A, encontrar el valor de P y encontrar el valor de A. ¿Listo? ¿Se entiende, queridos jóvenes? Sí, ingeniero. ¿Ya? Entonces, se anotan esto. Yo les voy a mandar después esta lámina. Finalmente, veamos algunos ejemplos. La tasa nominal semestral es del 22% y nos piden encontrar una tasa efectiva cuatrimestral y anual si el periodo de capitalización es bimestral. Bueno, en primer lugar nos están dando una tasa nominal semestral. Me piden hallar una tasa efectiva cuatrimestral y anual. Para encontrar la tasa efectiva, esta es la fórmula que voy a utilizar. Pero como me piden una tasa efectiva anual, perdón, cuatrimestral y anual, lo que debo calcular a partir de esta tasa semestral
es una tasa efectiva, es una tasa nominal, cuatrimestral y anual. Como es semestral, primero voy a calcular una tasa nominal anual. Les he dicho que se multiplica o se divide. Entonces, estos 22 multiplico por 2 y tengo la tasa nominal anual del 44%. Como ya tengo la tasa nominal anual, ahora voy a encontrar la tasa cuatrimestral. En un año hay 3 cuatrimestres, divido 44 entre 3 y obtengo 14.67%. Cuando hablemos de tasas, siempre vamos a trabajar con 2 decimales. Siempre. Entonces ya tengo las tasas. Ahora voy a calcular la tasa efectiva cuatrimestral partiendo de esta formulita. Y cuatrimestral va a ser igual a 1 más R cuatrimestral sobre M a la M menos 1. Reemplazando los valores, 1 más 0.1467. En un cuatrimestre, si el periodo de capitalización es bimestral, tengo 2 bimestres, entonces M es 2 elevado a 2 menos 1 y obtengo la tasa cuatrimestral efectiva del 15.21%. ¿Alguna pregunta en el cálculo de la tasa efectiva cuatrimestral? ¿Puedes repetir ese principio ya de nuevo, por favor? Decía, me dan una tasa nominal semestral. Como tengo que calcular una efectiva cuatrimestral y anual, debo contar con una tasa nominal, anual y semestral. Para mí es fácil calcular la tasa anual. Multiplico, en un año hay 2 semestres, entonces multiplico 22 por 2 y tengo 44% anual. Una vez que tengo la tasa nominal anual, puedo dividir entre 3 porque en un año hay 3 cuatrimestres y obtengo la tasa nominal cuatrimestral. Una vez que he obtenido, ya puedo aplicar la formulita para calcular la tasa efectiva cuatrimestral, que va a ser igual a 1 más R cuatrimestral sobre el número de periodos de capitalización en un cuatrimestre elevado al mismo menos 1. En un cuatrimestre hay 2 bimestres, por lo tanto, hay 2 periodos de capitalización. M será igual a 2. Reemplazo 1 más 0.1467, que es el R cuatrimestral, dividido entre el número de periodos de capitalización elevado al mismo menos 1. Y obtengo la tasa cuatrimestral. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Para la tasa anual, entonces va a ser I anual y este va a ser ahora R anual. Y el número de periodos de capitalización en un año van a ser 6. Entonces, ¿qué voy a tener? El I anual va a ser igual a 1 más la tasa nominal anual, que es del 44%, 0,44. M, en un año hay 6 bimestres, por lo tanto hay 6 periodos de capitalización sobre 6 elevado a la 6 menos 1 y obtengo la tasa efectiva anual. ¿Alguna pregunta? Sencillo, ¿no es cierto? Bien. Veamos un otro ejemplo. Dice, tengo una tasa, ahora me están dando una tasa efectiva trimestral del 4%. Y me piden encontrar una tasa efectiva semestral y anual si el periodo de capitalización es mensual. Nótese que aquí me están dando tasa efectiva. La tasa efectiva yo no puedo multiplicar ni dividir, nunca, porque obedece a esta fórmula. No puedo multiplicar ni dividir. Entonces, además me dicen que el periodo de capitalización es mensual. Entonces yo voy a escribir la formulita para la tasa efectiva trimestral. Voy a colocar I trimestral es igual a 1 más la tasa nominal trimestral sobre el número de periodos de capitalización elevado al mismo menos 1. 0,4. Igual a 1 más, no conozco el R trimestral, voy a calcular el R trimestral, elevados, dividido sobre el número. En un trimestre hay 3 meses, hay 3 periodos de capitalización, entonces M es igual a 3
sobre 3 elevado a 3 menos 1. Despejo R trimestral y calculo. Y encuentro que es igual a 3.95%. Por eso siempre trabajo con 2 decimales. Porque si redondeo me va a salir igualito. Y estoy haciendo mal. Siempre hay que trabajar con 2 decimales. Ya tengo la tasa efectiva trimestral. Entonces voy a calcular la semestral y la anual. Ahora sí puedo multiplicar. En un semestre hay 2 trimestres. Multiplico por 2 y encuentro la tasa nominal semestral. En un año hay 4 trimestres. Multiplico por 4 y encuentro la tasa nominal anual. ¿Alguna pregunta hasta esa parte? Sencillo, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora voy a calcular la tasa efectiva semestral. Escribo la formulita. Y semestral es igual a 1 más R semestral sobre M a la M menos 1. R semestral he calculado 7.9% y M en un semestre hay 6 meses, por lo tanto M va a ser igual a 6. Reemplazo en la ecuación y obtengo que el I semestral es igual al 8.16%. Para el I anual, escribo la formulita. 1 más R anual sobre M a la M menos 1. Y el I anual va a ser igual, M en este caso va a ser igual a 12, porque en un año hay 12 meses, 12 periodos de capitalización. Reemplazo 1 más la tasa anual, nominal anual del 0.1580 entre 12 a la 12 menos 1 y obtengo que la tasa efectiva me ha salido del 17%. ¿Alguna pregunta? Revisan si sale entero o si sale con decimales. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, queridos jóvenes? Así de sencillo es el manejo de la tasa nominal y la tasa efectiva. Sí, adelante. ¿Podría repetir la R semestral y la R anual? Primero calculamos la tasa trimestral, porque no me han dado una efectiva. Entonces, de la formulita reemplazo todos los valores y despejo R trimestral y encuentro la tasa nominal trimestral. Cuando ya tengo una tasa nominal, puedo multiplicar, puedo dividir, dependiendo para qué periodo me están pidiendo. Aquí me están pidiendo para una nominal semestral. Entonces multiplico 3.95 por 2, porque en un semestre hay 2 trimestres. Y como yo tenía una tasa nominal trimestral, multiplico por 2 y encuentro la tasa nominal semestral. Y para el anual, en un trimestre hay 4. O digo, en un año hay 4 trimestres. Entonces multiplico la tasa trimestral por 4 y encuentro la tasa nominal anual. ¿Estamos? ¿Se entiende? Sí. ¿Alguna pregunta más? Ingeniero, hay abajo donde en 0,0790 tiene que ir así siempre con los 2 ceros, ¿no sería solamente un 0? 0,790 nada más. ¿Cuánto es 7.90 entre 100? A ver. 7.90 entre 100. Dividido entre 100. 0,08 tengo. Claro, redondeado, ¿no es cierto? Sí. Ya redondeado, ¿no? Entonces, estamos tomando los 2 decimales. Sí, ¿no? Del sí, porcentaje. Con 3 decimales sale eso. Sí, está bien, ingeniero. Sí, o sea, no se olviden que es en la relación porcentual yo expreso con 2 decimales. Cuando ya voy a reemplazar, serían 4 decimales. ¿No es cierto? Porque es 790 entre 100. Entonces me sale 0.0790. ¿Estamos? Sí. Ya, gracias. Perfecto. ¿Alguna pregunta más? Muy bien. Con eso hemos terminado. Nos vamos a ver la próxima semana, Dios mediante. Yo les voy a avisar si vamos a pasar el jueves, porque el día martes no hay clases. Entonces yo les voy a hacer conocer. ¿Listo? Está bien. Inge, está bien. Está bien. Bueno, Inge, Sí, está bien. adelante. ¿Alguien pregunta algo? Sí, ¿será que puedo hacer una consulta de los ejercicios que hicimos ayer?
No, Adelante, no hay ningún problema. está bien, Inge. En el último que usted dijo que revisáramos, ¿no? De que hagamos sus fórmulas y demás, porque solo estaba en la forma extensiva, no sé cómo lo llaman. Y lo puse en Estándar, las fórmulas, estándar, perdón, estándar. estándar. Y ahí hay cuando dice el valor futuro de un valor presente FDP, al decir, al nombrar esta fórmula, tenemos que poner, ¿no? Y que tendría que mostrarme el anterior capítulo para que le pueda explicar bien cuál es mi duda. Ahí está. Ese Inge. Ahí dice, ¿verdad? FDP, coma I, coma 4. Ahí, exactamente. Eso. El Ya. valor presente de esa fórmula sería el valor presente que hemos encontrado en el lado izquierdo, ¿verdad? Correcto. Usted cuando hemos trabajado este gradiente decreciente, Ajá. primero hemos hecho un PDA, ¿no es cierto? Y Sí, hemos sí. encontrado en el periodo -4. ¿Se ubica? En el periodo Sí, -4. sí, ¿Ya? sí. Y luego hemos hecho lo que le hemos sumado, le hemos restado como gradiente. Hasta ahí entendemos, ¿no es cierto? Sí. Entonces, todo esto que está entre este paréntesis y este otro paréntesis está en el periodo -4. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Este valor presente lo vamos a llevar al periodo 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encontrar un valor de F, por eso le coloco F de P, un F, dado un valor de P. O sea, ¿cuál es el P? El que hemos encontrado, que es este valor. Ya. Está bien, Entonces, usted sí, está esa era mi multiplicando duda. ya por el factor directamente a la tasa de interés para 0, 1, 2, 3, 4, y todo este valor ya está en el periodo 0. No, ya, está bien, Inge. Esa era mi duda. Muchas gracias, Inge. Perfecto. No sé si alguien más tenía alguna duda. Muy bien por la pregunta, le agradezco. Muy bien, queridos jóvenes. Un abrazo, muchísimas gracias.